Si pensamos en el primer hecho, tendríamos que realizar una lectura del acontecimiento para poder determinar algunas circunstancias que permitan un reconocimiento del impacto social y por supuesto ideológico, ya que algunos de los sobrevivientes, hablo del primer hecho de Estados Unidos, comentaron en diversas entrevistas que les resultó sorprendente ver cómo apareció este sujeto en la escena de la película, saliendo de la pantalla, y comenzó a lanzar bombas lacrimógenas a las salidas de emergencia, y para después disparar a los espectadores, los cuales al principio pensaron que se trataba de un montaje por parte de la casa productora debido a que era la premier de la tan esperada cinta. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que era real cuando comenzaron a ver a los primeros heridos. Por lo que sin duda este suceso nos hace pensar que la sociedad norteamericana se ha habituado a estar preparados para lo inesperado, entre comillas, y a su vez se han esforzado en experimentar nuevas sensaciones. Para muestra de ello los avances del cine de la tercera dimensión y más allá de esta con la denominada 4D, en la que la gente puede percibir olores, corrientes de aire, chorros de agua, movimientos de butacas y demás cosas mientras el espectador ve salir imágenes de la pantalla. Es como si de alguna manera la sociedad norteamericana estuviera prácticamente acostumbrada a traer la ficción a la realidad, lo cual al final de cuentas denota el sistema ideológico operante dentro de su cultura. Bastará con pensar en el sueño americano, el cual debe estar en un estatus de ensoñación para describir un modo de vida. Con lo anterior, diremos que solo algo terrible los puede sacar de ese lugar confortable y siempre llega con la máscara de lo ominoso, de lo real, que siempre acaba con ese estatus de ficción. Pensemos en el 11 de septiembre, que hizo que despegara una guerra contra el terrorismo que afectaba la paz de los ciudadanos. De igual manera, la erupción de las masacres estudiantiles, las cuales acentuaron el fenómeno del bullying. Sin embargo, bueno, regresando a esta nueva tragedia, tenemos que pensar que este sujeto no hizo una erupción real total, ya que pese a la locura, mantuvo un estatus de ficción en donde se asumió como uno de los villanos de Batman, un guasón que pretendía despertar a la gente de su estado letárgico, en donde todo es ficción y cualquier sueño es posible, pero no sin abandonar ese estado de supervillano y por lo tanto ese estatus de ficción, ya que cuando fue atrapado confesó que en su apartamento se encontraba lleno de explosivos, lo cual nos deja pensar que pese a su erupción, el sujeto continuaba dentro de la película, en ese papel de malo que espera que el bien triunfe sobre él. La personalidad de este villano fue revelada y con ella surgen una serie de desacreditaciones para el sujeto, donde se le reconoce como un estudiante brillante próximo a conseguir un doctorado, pero que según las investigaciones padecía con una serie de problemas mentales que lo llevaron a cometer este horripilante crimen. Sin embargo, ¿no es acaso la representación del sueño americano y también de ese lugar de ficción de las películas? La respuesta sería definitivamente un sí. Pareciera que con ello entramos al punto crucial por el cual el sujeto, como parte del sostén ideológico de su nación, decidió continuar con el acarreo de la ficción a la realidad, donde es posible continuar con los procesos oníricos, incluidas las pesadillas, brindando con ello una explicación de por qué surgen estos fenómenos dentro de los Estados Unidos. Lo anterior nos permite repensar en nuestra propia sociedad en tanto consecuencia de los procesos ideológicos occidentales, en tanto que nosotros hacemos algo parecido, pero que a la vez resulta sumamente opuesto. Lo anterior o la anterior afirmación, si pensamos en el segundo hecho y en particular si tomamos en cuenta la declaración del padre del pequeño Henry, que dice lo siguiente: al principio pensé que le habían lanzado una piedra, recordó Enrique. ¡Qué poca! Ya lastimaron a mi hijo. De primera mano no nos ofrece nada esta declaración, pero si reflexionamos un poco sobre la cuestión, podemos entender claramente que el padre del pequeño lo primero que hizo fue aminorar el suceso, pensando que alguien solo había golpeado a su hijo. Sin embargo, la cuestión se tornó diferente cuando observa que el niño se encuentra convulsionándose, es decir, que solo actuó cuando lo real había irrumpido, cuando sale de su letargo de ficción, donde pensaba que su pequeño tenía una lesión menor. En este suceso hay algo que nos permite repensar nuestra propia sociedad en tanto consecuencia, como ya lo dije, de los procesos ideológicos occidentales, ¿no? Creo que si esto no sería acaso la representación más clara de que el mexicano vive la realidad vuelta a ficción. Ahora bien, lo que pasa en México siempre es muy interesante, ya que al surgir movimientos ideológicos terminamos adaptándolos a nuestra versión, que simplemente termina convirtiéndose en todo menos lo que es. Para explicar un poco, pensemos en cómo los estadounidenses tratan de jalar la ficción a la realidad, como ya lo hemos dicho,
Y con nosotros ocurre totalmente lo contrario. La realidad la tornamos una gran ficción, una simulación. Nuestra obligación es quitar las asperezas de las cosas para dejarlas tan maquilladas que han dejado de tener ese estado terrible. Basta con pensar en los teletones, donde la parte ominosa de la discapacidad se ve degradada por la gran cantidad de artistas que comparten su talento para el desarrollo de un individuo, ¿no? Como si una capacidad diferente fuera presentable solo a través de actos hermosos y estéticos. También pensemos en los informes de gobierno o en las declaraciones de algunos gobernantes. Un caso particular podría ser Calderón, quien ha optado por enumerar las cosas buenas que ha realizado para disminuir los resultados desastrosos de su guerra. Por otra parte, también es interesante ver cómo muchos de estos medios de comunicación han sido parte de la ficcionalización de la realidad. Basta con pensar en el Grupo Milenio, quien acabó pidiendo disculpas por las metidas de pata cometidas durante los procesos electorales. ¿O qué podemos decir de las mismas encuestadoras, o incluso de muchos pensadores de izquierda, quienes volvieron mágico el 68 y decidieron que el efecto del Yo Soy 132 era como una especie de segunda parte del movimiento, poniendo con ello una ficción de que estamos en el mismo momento que en esos años, cuando las circunstancias, creo yo, son diferentes? ¿O qué decir de los que se hacen llamar los legítimos y Yo Soy 132, que desconocen muchas de las marchas del país diciendo que ellos no son un movimiento partidista y que solo deciden trabajar sobre el marco legal, como si lo ocurrido en Ibero no fuera prueba suficiente como para demostrar que esta manifestación representaba un estallido de inconformidad y que no fue precisamente por la vía civil y de los acuerdos? Si esto último hubiese sido, se hubiese realizado una serie de oficios para pedir que no asistiera tal o cual candidato. Pensemos en también las televisoras que cuando alguna vez, en vez de decir miles de personas, con una catástrofe solo dicen personas o varios cientos, para no revelar ese estatus de verdad que permite que se maquille el proceso y que se haga la ficción realidad. Bueno, hasta este punto se puede observar claramente que hay una brecha entre estos dos sucesos. Estamos aquí ante un claro ejemplo de paralaje. Si por paralaje entendemos que, y abro la cita, es el aparente desplazamiento de un objeto, su desplazamiento de posición sobre un contexto, causado por un cambio de posición de observación que brinda una nueva línea de visión. Para ser más específicos, Zizek lo dirá con Hegel, y abro cita, que el sujeto y objeto están inherentemente dedicados de modo que un desplazamiento epistemológico en el punto de vista refleja siempre un desplazamiento ontológico en el objeto mismo. Si fin de la cita, y con Lacan lo dirá de la siguiente manera, abro cita: la mirada del sujeto está inscrita desde siempre en el objeto percibido, bajo la forma de su punto ciego, que está en el objeto más que en el propio objeto, el punto hasta el cual el objeto devuelve la mirada. Fin de la cita. Este último movimiento nos hace pensar que la paralaje, en tanto deslizamiento, obliga al sujeto a posicionarse en otro campo de visión. Es decir, de acuerdo con la posición en la que se encuentre, podrá haber determinadas circunstancias de los hechos. Valdrá decir lo mismo dentro del factor ideológico. Y en esta brecha de paralaje, en tanto pensamos que, como dijimos en el epígrafe inicial, la pintura está en mi ojo, pero yo también estoy en la pintura. Es decir, la ideología imperante podrá ser emitida por unos, pero en tanto se vuelva objeto ideologizante, el sujeto puede mirarla de diferentes formas. Esto último si observamos la brecha que se abre entre el modelo estadounidense y el mexicano. Hasta este punto resulta claro que pese a una ideología imperante que existe, hay diferentes modos de asumirla. Sin embargo, ¿cuál sería el factor que propicia que esta brecha, que se dé esta brecha? Para tratar de dar respuesta, bueno, trataremos por lo pronto en este primer trabajo un solo punto con el que nos quedaremos hasta acá. Y bueno, que se encuentra en el ensayo que hace Guille, pues, como introducción a un libro de Mao, se llama Mao Zedong, el señor marxista del desgobierno, en el que explica las condiciones del paso de Marx a Lenin y de Lenin a Mao, entendiendo que existe un desplazamiento surgido por una necesidad interna de la doctrina original, donde tiene que reinventarse a sí misma para sobrevivir, elucidando que surge así una suerte de universalidad. Y esta reinvención solo puede darse en su contexto, pero no bajo la forma pseudo-hegeliana de alienación y desalienación para reinventarse en un contexto ajeno, sino más bien, abro la cita, este violento trasplante a un contexto ajeno afecta radicalmente a la teoría original misma, de modo que cuando la teoría regresa a sí misma en su otra edad, se reinventa en el contexto ajeno,
su misma sustancia cambia. Esclarezcamos un poco el fin de la cita, esclarezcamos un poco ahora este punto, ¿no? Ya que si bien Zizek hace referencia al paso evolutivo de la teoría marxista, él nunca deja a títere con cabeza, y creo que lo hace bastante bien en sus obras, y por tanto hace referencia a la función con que opera el capitalismo a nivel ideológico, es decir, en este nivel, ya que encuentra en esto su matriz, y hablo una cita, de lo que se trata no es de aislar lo que todas las formas de capitalismo tienen en común, sino de comprender esta matriz como una fuerza positiva en sí misma, como algo que todas las formas particulares en vigor tratan de contrarrestar a fin de cuentas sus efectos destructores. Fin de la cita. Es decir, que la forma en la que opera este capitalismo no es de contrarrestar los efectos de posturas opuestas, sino que en tanto busca la universalización a un nivel subjetivo, íntimo de cada Estado-nación, trata de poner bajo la figura de un tercero el punto sobre el cual desviar la mirada, donde buscará la figura de un tercero para externalizar al enemigo. Pensemos en nuestros ejemplos iniciales, donde claramente se puede ver cómo los medios de comunicación condenaron los sucesos como una fractura ético-social, pero jamás de corte ético-político. Con la afirmación anterior, podríamos surgir dudas con respecto a cómo referimos a esta cuestión de ético-político de fondo y no ético-social. Como lo pudiésemos pensar en un primer momento, como una crisis generacional de pérdida de valores o cosas por el estilo, creemos que el problema tiene un factor de trasfondo ideológico, debido a que si canalizamos a profundidad los dos hechos que se presentan en los cines, en un cine, los lugares de esparcimiento y diversión, pero que además nos muestran una ficción del mundo. Sin embargo, el cine es más que eso. Zizek nos ha expuesto a lo largo de su obra las implicaciones ideológico-políticas que presenta la cinematografía. ¿Por qué no pensar en estos hechos, que estos hechos están ligados más allá del cine, y pensar que son un reflejo de las nociones ideológico-políticas, como lo hemos venido explicando hasta ahora? Si bien es cierto, el punto no queda del todo ilustrado. Tendríamos que pensar que la ideología hoy día apuesta por una huida de la verdad. Tenemos en cuenta que en ambos casos en los de los cines nunca se pensó en lo trágico como un real. Con Zizek diremos que, abro cita, las imágenes de una catástrofe absoluta, lejos de abrir el acceso a lo real, pueden servir de escudo protector contra lo real. Nos refugiamos de escenarios catastróficos para superar el callejón sin salida actual. Fin de la cita. Ya que existe algo que nos protege de la verdad, la ficción, el error y la mentira. Tomemos pues como núcleo ideológico y por tanto ético-político de estos dos hechos a la ficción. Sin embargo, aún queda un cabo suelto y bueno, trataré de acercarme un poco a él y voy a dejar eso como suspenso por cuestiones de tiempo. Dice, bueno, si entendemos que hay una paralaje y esto implica factores mismos de posicionamiento con respecto a un objeto, y que este objeto sufre un cambio de forma en la que el sujeto, sociedad, persona, realiza un giro a nivel ideológico, tendríamos por tanto la obligación de desglosar cómo ocurre este problema a nivel ontológico y por supuesto psíquico. Para esta cuestión tenemos que centrarnos deberíamos centrar en la cuestión del grafo del deseo que lucía Lacan y que Zizek utiliza para trabajar a nivel ontológico de ideología. De esto, bueno, creo que el punto más importante del que se rescata esto son los puntos nodales en los que se intersectan diferentes significados. Zizek parte de la idea de que en determinados contextos existen ciertos significantes flotantes que pertenecen parte de una estructura, vamos a pensar en un estado, una nación, y cuando opera esta cuestión de la incursión de un otro, pensemos la ideología, se hacen puntos de intersección y esos puntos les llaman los ponts de Carpentón. Y bueno, estos, la función de estos puntos es tratar de ligar todos estos significantes para hacer una articulación de ellos mismos en una cadena. ¿Me explico? O sea, como lo venía diciendo atrás, pareciera que la ideología del capitalismo es lejos de buscar universalizar como tal, lo que pretende es sí universalizar, pero en la no universalización. ¿Me explico? ¿Cómo decirlo más claro? No van a tratar de imponer una cuestión en sentido de identificación de posibilidad de yo ideal, como ocurriría con los totalitarismos que